directa de la web TV de la Cámara. La audiencia de hoy se llevará a cabo permitiendo la participación a distancia no solo de algunas de las personalidades escuchadas, sino también de diputados, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Comisión del Reglamento de la Cámara de Diputados. Así que vamos a hacer este doble trabajo. En el marco del compromiso de Italia en la comunidad internacional para promover y proteger los derechos humanos y contra la discriminación, el siguiente punto es la audiencia, en parte por videoconferencia y en parte en persona, de representantes de la Asociación Cubanos por la Democracia y de activistas de derechos humanos en Cuba. También en nombre de los miembros del comité les saludo y agradezco su disposición a participar en nuestros trabajos. Nuevamente, el señor Marco Rodríguez Pellitero, presidente de la Asociación Cubanos por la Democracia, el abogado y secretario general de la asociación, Julio Pellitero, y a distancia tenemos a la señora Rosa María Payá, que es activista de derechos humanos en Cuba y presidenta de la plataforma Cuba Decide. También quiero saludar a la delegación que acompaña a nuestros invitados, que son Yulami Esquivel Fernández, Alessandro Cárdenas Mesa y Jason Soler Carpe. Quisiera de entrada señalar que las asociaciones Cuba Decide y Cubanos por la Democracia trabajan ambas para denunciar los abusos y violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo para promover la democracia y el Estado de Derecho en Cuba mediante la movilización pacífica de los cubanos y de la comunidad internacional. En las últimas semanas, la Asociación Cubanos por la Democracia presentó una petición al Parlamento Europeo, la número 1395 de 2021, en la que denuncia una supuesta violación del derecho de la Unión Europea porque la Comisión, en el marco del régimen de condicionalidad, no tendría la intención de remediar el incumplimiento de determinadas disposiciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Además, pide el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para supervisar los derechos humanos en la isla, de forma similar a lo que ocurre en otros contextos geográficos. En este contexto resulta muy preocupante la decisión de las autoridades judiciales de La Habana de imponer duras condenas a las personas implicadas en las protestas espontáneas del 11 y 12 de julio de 2021. Estas manifestaciones, que reflejaban los legítimos reclamos de la población, fueron reprimidas violentamente, con más de 1.400 personas detenidas y 790 acusadas. Tras una serie de duras condenas ya anunciadas, el 16 de marzo de este año, el Tribunal Supremo cubano anunció otras 128 condenas con penas hasta 30 años de cárcel contra los manifestantes, algunos de los cuales eran menores de 18 años de edad en el momento de su detención. Desde esas fechas, Amnistía Internacional afirma que ha recibido informes preocupantes sobre el bloqueo de las conexiones a Internet, por ejemplo, o detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, inclusive la abertura de fuego policial contra los manifestantes, así como un gran número de personas desaparecidas y de detenciones arbitrarias. Al igual que lo que hemos visto en otros países de América en los últimos tiempos, las protestas en Cuba podrían haber sido provocadas en parte por la actual situación económica del país, que también tiene un impacto en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano. Aunque el derecho a manifestarse esté garantizado por la Constitución cubana, este uso de los procedimientos judiciales y
esos procesos niegan, de hecho, a los ciudadanos cubanos el derecho a expresar pacíficamente su disidencia y a exigir cambios, y violan flagrantemente las normas internacionales de transparencia y de proceso justo, como por ejemplo el derecho de los acusados a ser representados por un asesor jurídico independiente que él mismo pueda elegir. En una declaración en nombre de la Unión Europea del 30 de marzo pasado, el alto representante Borrell insistió con las autoridades cubanas para que respetasen los derechos civiles y políticos del pueblo cubano, pidiendo la inmediata liberación de todos los presos políticos y de las personas detenidas únicamente por ejercer su libertad de reunión pacífica y de expresión. Además, instó al gobierno cubano a entablar un diálogo significativo e inclusivo con la sociedad civil, reafirmando su compromiso de apoyar todos los esfuerzos para proteger, promover y realizar los derechos humanos y las libertades de todos los cubanos en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación. Para concluir, quisiera señalar a nuestros invitados que el 4 de agosto de 2021, tras la represión de las manifestaciones de protestas que tuvieron lugar en julio, nuestra comisión aprobó por muy amplia mayoría una resolución en la que, entre otras cosas, compromete el gobierno a, 1, instar en todos los foros internacionales o bilaterales al gobierno cubano a que respete plenamente los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, adecuando su política de derechos humanos al derecho internacional para permitir la participación activa en la vida política y social de toda la sociedad civil y de todos los actores de la oposición política. 2, instar a las autoridades cubanas a abrir un diálogo nacional con todos los componentes políticos, sociales y religiosos del país. Luego, tercero, instar al gobierno cubano a que respete las disposiciones del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba relativas a la garantía y protección de derechos humanos, incluida la libertad de expresión pacífica de sus propias opiniones. Y también el gobierno seguirá trabajando en las sedes competentes, tanto en la sede europea como multilaterales, sobre todo en el ámbito de la ONU, para ir más allá del embargo de cara a Cuba, para favorecer la abertura de la sociedad cubana a los valores de libertad y democracia. Bien, ahora pasaría la palabra a la señora Rosa María Ayá, que es presidenta de la plataforma Cuba Decide, para que presente su ponencia a distancia. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Es un honor dirigirme a esta Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Italiano. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también por esa resolución aprobada en solidaridad con el pueblo cubano. Cuba está en crisis. Durante 63 años, Cuba ha sido rehén de una dictadura que niega en la ley y en la práctica los derechos humanos más básicos de su propio pueblo. Después de más de 6 décadas, sin elecciones libres, justas ni multipartidistas, el índice de miseria del 2021, publicado por el National Review, me refiero al índice Hanke, ha declarado que Cuba es el país más miserable del mundo, impulsado por una inflación galopante y escasez de productos básicos en el 2021. Decenas de miles de personas han abandonado el país en los últimos 6 meses. Ustedes en Italia pueden haber escuchado que Cuba es un paraíso turístico, pero la realidad es que mi país es una prisión para los cubanos. Ustedes también pueden haber escuchado que la sociedad cubana es de alguna manera un ícono de justicia social donde todos somos iguales, pero la realidad es que por décadas los
que se sientan en la cúpula del Partido Comunista y del conglomerado militar cubano engordan mientras el pueblo cubano pasa hambre. Ustedes pueden haber escuchado también que Cuba es una potencia médica, pero nuestro pueblo sufrió una de las peores incidencias de la pandemia del COVID-19, producto de la negligencia, producto de la desidia del régimen cubano que se negaba a aceptar la ayuda de las vacunas confirmadas por la OMS, que mandaba a los médicos al exterior, a otros países, mientras dentro de la isla los cubanos tenían que arreglárselas sin la suficiente atención médica, sin los productos de higiene, sin los medicamentos. Sin embargo, el pueblo cubano ha sido muy claro en demandar libertad. El pueblo cubano está determinado a ser libre. Lo vimos el pasado verano, cuando cientos de miles de cubanos salieron a las calles en protesta pacífica a nivel nacional, en más de 50 pueblos y ciudades, en todas las ciudades importantes del país, gritando libertad, gritando abajo la dictadura, gritando cambio de sistema, gritando patria y vida como oposición a la sentencia que el régimen tantas veces propaga de patria o muerte. Es muy claro para la sociedad civil cubana, es muy claro desde el pueblo cubano que el reclamo popular es en favor de la apertura democrática. Y los cubanos entendemos que esa es la única forma de garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y también, por tanto, es la única forma de tener una posibilidad de salir de la miseria y prosperar con el trabajo propio. El régimen cubano ha respondido con represión, aplicando terrorismo de Estado, y utilizo la palabra terrorismo con total responsabilidad. Es la violencia que se aplica sobre un grupo de personas con el objetivo de infundir pánico, terror en el resto de la población. Y eso es lo que ha venido haciendo el régimen cubano durante décadas, pero especialmente después del 11 de julio. La respuesta del régimen cubano incluyó un llamado al combate en boca del presidente títere, de Miguel Díaz-Canel, en televisión nacional, llamando al combate contra los manifestantes pacíficos. Tenemos reportes de arrestos brutales, torturas, juicios circo, juicios falsos donde se inventan argumentos para sentenciar a prisión a manifestantes pacíficos hasta 30 años de prisión. De hecho, actualmente el régimen mantiene más de 1.000 prisioneros políticos, en su mayoría manifestantes pacíficos. Como usted mencionaba, algunos de ellos son menores de 18 años, niños de 16 y 17 años condenados hasta a 18 años de prisión por caminar en la calle gritando libertad. A mí me gustaría que ustedes pudieran escuchar de la boca de algunos de los familiares de estos presos políticos la situación que se está viviendo en Cuba en este momento. Espero que puedan poner el video. Mi nombre es Roxana García Lorenzo, soy la hermana del preso político André García Lorenzo y en estos momentos me estoy dirigiendo al Parlamento italiano. Quiero agradecerles por darme este espacio para poder denunciar una vez más lo que sucede en el caso de mi hermano André García Lorenzo. En las pasadas manifestaciones del 11 de julio mi hermano fue detenido, fue golpeado y desde entonces permanece injustamente encarcelado. En ningún momento se le ha dado el derecho universal de la presunción de inocencia. Recibimos todo el tiempo amenazas de la seguridad del Estado para que no denunciemos lo que sucede con él. Mi hermano ha recibido amenazas de fusilamiento, de encarcelamiento de su familia. En estos momentos está en una celda aislado del resto de los manifestantes. En muchas ocasiones no lo sacan ni siquiera a coger sol en la prisión. En su celda se encuentra una persona que está supuestamente presa,
que es de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Aparte de él se encuentra un esquizofrénico que yo misma pude ver con mis ojos, y esto lo hacen para perturbarlo a él. A él no le dan el derecho de las llamadas telefónicas. Las llamadas, cuando al cabo de los meses nos dan una llamada, no podemos hablar prácticamente nada, son escuchadas. Aparte de esto, quiero decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de sus 30 artículos, en estos momentos se están violando 12 de sus artículos, en el caso directamente de mi hermano. Y hemos hecho denuncias en todos los lugares que corresponden aquí dentro de nuestro país, pero todas las respuestas son negativas. Por eso sigo diciendo de que vamos a utilizar cada medio de comunicación y cualquier tipo de medio que nos quieran dar la visibilidad, porque no nos vamos a callar y vamos a seguir dispuestos a denunciar hasta las últimas consecuencias lo que sucede en el caso de mi hermano Antibuniel García Lorenzo. Pido libertad para él y quiero agradecerles por darme este espacio, y de verdad espero que puedan hacer algo por nosotros y por los presos políticos de Cuba. Patria y vida. Buenas tardes. Un saludo cordial al Parlamento italiano. Yo soy Yaliani Carrasana Domínguez, soy la esposa de Iván Hernández Sosa, que se encuentra recluido en la prisión de Guamajal con una petición fiscal de 6 años. Tiene 2 hijos. Trabajaba él en el infantil, en el Hospital Pediátrico Infantil José Luis Miranda, en la parte de oxígeno, ya que él ahí trabajaba como oxigenero, repartiendo el oxígeno a los niños. Entonces él está preso desde el mismo 11 de julio, que salió a reclamar sus derechos, y estamos ahora en víspera, que está enfermo, lo tengo enfermo con una fístula, que últimamente que se enferma mucho, se está enfermando demasiado, y ahí la salud está bastante crítica, porque no hay medicamentos, no hay jeringuillas, no hay de nada para decir. La atención a los familiares cuando van a muy mal, muy mal. Parece que porque seremos de color, porque somos negros, con él, para que el tratamiento es malo. ¿Cuántas veces estaban en celda de castigo? De celda de castigo ha estado como 3 o 4 veces, porque hubo una que yo fui a su visita por la tarde, y cuando llegué me habían dicho que le habían suspendido la visita para la otra semana, para el lunes, y él no lo sabía. Y entonces se negó a comer, porque quien le había cambiado la visita, que eso no era así. Y me llamó al otro día, le habían quitado hasta el teléfono. Soy Adriana, hija de Javier Delgado Torna, preso el mismo 11 de julio, casi a las 12 de la noche. Se lo llevaron por haber participado en la manifestación. Mi papá es un hombre enfermo, es diabético, es hipertenso, tiene problemas del corazón. Yo, Luis Wilber Aguilar Bravo, papá de Warner Luis Aguilar Rivera, agradezco al Parlamento italiano por presentar el caso de mi hijo y tantos casos más de nuestros presos políticos en el Parlamento italiano. Estoy en desacuerdo con todo el proceso que se ha hecho con mi hijo, que se encuentra recluido en el Combinado del Este, un muchacho de 21 años, sancionado a 23 años de privación de libertad, acusado de sedición, un muchacho que apenas cursó el 9º grado en una escuela especial, acusado de un delito de sedición, un muchacho negro de la Guinea. Se ha mentido, se han fabricado cargos, se han inventado casos. A esos muchachos, a esos jóvenes, lo han encarcelado injustamente. Todo ha sido ilegal. Los testigos que pusieron, el perito que se paró a hablar del problema de mi hijo, mintió, no lo examinó. Los papeles de mi hijo no se revisaron en el juicio. Todo es una vil mentira. Pedimos a las organizaciones e instituciones internacionales, derechos humanos, ONU, todos los organismos internacionales que nos puedan ayudar, que nos ayuden. Unión Europea, todo. Necesitamos la ayuda internacional. Todo esto ha sido un montaje, todo ha sido una violación de los derechos humanos. Todos esos jóvenes están encarcelados injustamente. Necesitamos la ayuda para poder liberarlo. La injusticia que se ha cometido es grande. Hoy los familiares estamos sufriendo en carne propia toda esa injusticia. No solo a ellos lo han encarcelado,
a nosotros los familiares se nos acosa la seguridad del Estado constantemente para silenciarnos, para callar nuestras voces. La única arma que portaban todos esos jóvenes el día de la manifestación era su voz, esa era la arma, para pedir libertad. Por eso lo han encarcelado, porque no le conviene un gobierno, un régimen que se le enfrenten, que le digan la verdad. 1 millón de gracias por darle visibilidad a nuestros casos. Un abrazo. Gracias al Parlamento italiano por escucharnos. Mi nombre es José Daniel Ferrer Cantillo y vengo a anunciar que la dictadura cubana está matando a mi padre, José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU y promotor de Cuba Decide. Fue detenido el 11 de julio mientras salíamos de la casa hacia las manifestaciones. Desde ese día ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas. Ha sufrido fuertes dolores de cabeza debido a los ataques sónicos a su pequeña celda. Ha tenido pérdida de la vista. Ha tenido que dejar de consumir la pobre comida que le dan en la prisión debido a que todo indica que le estaban echando alguna sustancia a la comida para deteriorar su salud más rápido. Mi padre fue sentenciado a 4 años de prisión por exigir la libertad de su pueblo, mientras que la dictadura cubana lo hunde en el hambre y la miseria. Por favor, exijan la libertad de mi padre y la de todos los padres y madres presos políticos aquí en Cuba. Sí, doctoressa Payá. Señora Payá, gracias por este vídeo. ¿Quiere concluir Sí. para que luego podamos pasar a otras ponencias? Gracias. Sí. Sí, les agradezco mucho el tiempo para escuchar a los familiares de los presos políticos cubanos. Y quiero conversarles también sobre Saylí Navarro. Saylí tiene mi edad y ayer, después de escuchar que la apelación que hizo frente al tribunal fue denegada, Saylí Navarro fue encadenada de pies y manos y llevada directamente desde el tribunal hacia la prisión de mujeres sin que su madre pudiera siquiera despedirse de ella. El delito que cometió Saylí Navarro fue ir al día siguiente de las manifestaciones a la estación de policía a preguntar por los jóvenes que estaban desaparecidos de las manifestaciones. La respuesta del régimen ha sido condenarla a 8 años de prisión. El régimen cree que con estas condenas pone fin a la acción liberadora de la oposición y del pueblo cubano. Yo creo que no podían estar más errados. Esas cadenas que pusieron ayer en los tobillos de Saylí Navarro, en realidad son cadenas puestas al cuello de una dictadura, porque el pueblo cubano ha demostrado que quiere democracia. Pero yo quiero hablarles no solamente del terrorismo de Estado, de los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano contra el pueblo cubano, sino también de las implicaciones que ha tenido el haber tolerado esa dictadura por 60 años para el resto de las democracias. Todos conocemos la historia de amistad criminal entre los hermanos Castro y el régimen ruso. Todos recordamos el rol que jugó el régimen de Cuba durante la Guerra Fría. Durante algunas décadas el mundo pensó que esos lazos ya no eran importantes. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto la profundización de un acuerdo militar y estratégico firmado por el régimen de Cuba y Rusia. En diciembre del año pasado, Rusia amenazó con repetir la crisis de los misiles en Cuba. El 13 de enero de este año, el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Raikov, repitió la amenaza y dijo en televisión rusa, y voy a citarlo, que no podía ni confirmar ni excluir la posibilidad de enviar tropas militares rusas a Cuba. Por supuesto, esto si Estados Unidos no cumplía con las demandas de Putin. El 22 de febrero, unos días antes de la invasión, el presidente de la Duma, que es el Congreso ruso, llegó a Cuba y agradeció a Cuba por apoyar la decisión de Rusia sobre Donetsk y Luján, justo después de que Rusia perdonara por 5 años el pago de la deuda de $2.200 millones
que tiene el régimen cubano con Rusia. En la actualidad, mientras conversamos, el régimen cubano es el mejor aliado transatlántico, promoviendo entre las naciones de América Latina el reconocimiento diplomático de las supuestas repúblicas de Donetsk y Luján, y propagando a través de sus agencias de prensa el discurso oficial ruso de que la guerra se justifica por supuestas acciones nazis en Ucrania. De hecho, la hija de Raúl Castro ha llamado nazi a el gobierno ucraniano. La injerencia del régimen cubano en América Latina también es bien conocida, sobre todo en Nicaragua y Venezuela. El régimen cubano en este momento es el equivalente al muro de Berlín de nuestros tiempos, pero para mover ese muro nosotros necesitamos del apoyo de la comunidad internacional, necesitamos de la solidaridad de ustedes. Nuestro movimiento Cuba Decide es una iniciativa nacional y mundial para presionar al régimen cubano para que tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Esto solo se puede lograr con la movilización ciudadana, pero también con la presión internacional. Pero es que los activistas en la isla luchan en condiciones de mucha desventaja. Por tanto, es imperativo que las naciones del mundo libre, que las democracias del mundo apoyen la lucha del pueblo cubano por tener los mismos derechos, por ascender a los derechos humanos que hoy gozan los italianos. El cambio hacia la democracia en Cuba, ese que está promoviendo el pueblo cubano, es fundamental para abrir el camino hacia la paz, la prosperidad y también la estabilidad en todo el hemisferio. Por tanto, nosotros humildemente queremos proponer algunas acciones que desde el pueblo y el gobierno italiano pueden hacerse en solidaridad. Quiero decirles que en este momento las propuestas que les voy a leer fueron compiladas con aportes de organizaciones de la sociedad civil cubana en la isla y también de la sociedad civil cubana en Europa, que integran la plataforma Pasos de Cambio. Considerando todo lo que ustedes han escuchado, les solicitamos, número 1, que el Parlamento italiano realice un voto para denunciar el acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con el régimen cubano por violaciones flagrantes de elementos esenciales de este acuerdo. El régimen ha violado el acuerdo. El régimen ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los cubanos. En consecuencia, solicitamos que actúen para suspender la implementación, que ya es ilegal, del acuerdo de diálogo político y cooperación hasta que se cumplan condiciones mínimas de reconocimiento de los derechos humanos y se den pasos hacia una transición democrática, y que la Unión Europea y los Estados miembros puedan evaluar el progreso de esas condiciones. Estos pasos deben ser, al menos, la liberación de todos los presos políticos y el cese total de la represión, y las garantías a la libertad de prensa, asociación, manifestación, y la puesta en marcha de las reformas políticas que permitan la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas en mi país. También le pedimos al Parlamento italiano que considere tomar acción para frenar la impunidad con la que el régimen cubano reprime en estos momentos dentro de la isla, que promuevan la implementación de sanciones individuales, utilizando, por ejemplo, el mecanismo global de sanciones de la Unión Europea, o directamente, como se ha hecho con los oligarcas rusos. O sea, imponer sanciones individuales sobre los líderes del régimen, sus familias y todos los involucrados en abusos graves de derechos humanos. Utilizar las herramientas disponibles para influir en que las decisiones que se tomen sean en apoyo al pueblo cubano. También les pedimos reconocer a la sociedad civil independiente cubana en la isla y en la diáspora como interlocutores válidos en cualquier espacio de acercamiento oficial, formal o informal a Cuba. También les pedimos utilizar la experiencia sudafricana
para exigir a las empresas italianas que todavía hacen negocios con el régimen cubano para que adopten los principios globales Sullivan y de esta manera las empresas italianas también trabajen para respetar los derechos humanos y no para enriquecer a los dictadores. Finalmente, les pedimos que consideren aplicar enérgicamente las leyes nacionales e internacionales que prohíben las prácticas de esclavitud moderna y la trata de personas del régimen cubano, así como que consideren incentivar y potenciar todas las acciones de denuncias y procesos legales contra el aparato de poder en Cuba por esclavitud moderna de su personal de salud, como por ejemplo las condenas que ha recibido el régimen cubano. Dottoressa, debe concluir. Señora, por favor, debería concluir porque si no los demás no podrán intervenir. Por favor, concluya. Gracias. Mis colegas y amigos de Cubanos por la Democracia podrán ampliar sobre estos puntos. Muchas gracias. Sí, la ringrazio anche perché... Sí, muchísimas gracias, porque así vamos a poder brindar la posibilidad a los que han acudido aquí que puedan tomar la palabra. Paso la palabra a Marco Rodríguez Pellitero, que es el presidente de la Asociación Cubanos para la Democracia. Illustre Presidente Boldrini, illustri onorevoli membri del Comitato, molte grazie. Presidenta Boldrini, miembros del comité, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí hoy para denunciar lo que está ocurriendo en Cuba. Hace 19 años, en 2003, 3 jóvenes cubanos negros, Enrique Copelo Castillo, Bárbaro Sevilla García y Jorge Luis Márquez Isaac, considerados principales responsables del secuestro de un barco, han sido fusilados por un pelotón de ejecución después de un proceso sumario. Ninguno de los 3 tuvo la posibilidad de tener un proceso justo, garantías o la posibilidad de defenderse. Unos días antes de esa trágica decisión, decenas de disidentes y opositores del régimen de Fidel Castro fueron juzgados según la Ley 88, y esta causa fue conocida en el mundo entero como la Primavera Negra de 2003. En Italia, en la sesión del 29 de abril de 2003, 101 de la Cámara de Diputados de hace 19 años, el actual vicepresidente del Senado, Ignacio La Russa, pidió suspender los programas de ayuda pública a Cuba, invitó al gobierno a activarse junto con otros países de la Unión Europea para que la actuación de acuerdos económicos, políticos y sociales fuese subordinada al respeto de los derechos humanos. Los gobiernos de la Unión Europea, entonces, el Papa Juan Pablo II, unas organizaciones como Amnesty International, y otros, muchos artistas también condenaron estas detenciones, pero la represión en contra de los disidentes políticos siguió adelante, incluso aumentó, y las promesas de régimen a la Unión Europea de apertura democrática y cambios políticos se derrumbaron. Hoy en Cuba lo que vemos es otra primavera negra. El 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022, más de 1.200 presos políticos han sido encarcelados en Cuba. Todos ellos han sido sometidos a torturas, como lo demuestra el estudio científico pormenorizado basado en más de 100 casos, con 15 tipos de torturas presentado en el Comité de Naciones Unidas en contra de las torturas. De cara a esta evidencia, ¿por qué? ¿Por qué la Unión Europea, esto nos preguntamos, por qué la Unión Europea no aplica sanciones como lo hizo en 2003 en contra del régimen cubano? Hoy la represión ya no es una represión en contra de los grupos de disidentes que siguen levantando su voz, a pesar de todo, en contra de este régimen. Después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio, las manifestaciones han seguido adelante, pero las violencias en contra de los jóvenes, muchos al paro, cubanos, sobre todo negros, procedentes de los estratos sociales más pobres, las mujeres, han seguido adelante. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, no forman parte de ningún grupo de activistas políticos, sino que actúan espontáneamente. Lo que quieren hacer es expresar la voluntad de libertad, una libertad que se le niega cada día, y han dicho basta ya. Desgraciadamente, la evidencia tan evidente de ese clamor de libertad manifestado a través de manifestaciones pacíficas de miles de personas, de todas las edades y todos los niveles
niveles sociales no ha sido suficiente para el régimen. Según el mandato directo del presidente Manuel Escanel, han llamado, y cito, palabras sexuales, la orden de luchar, combatir. Los revolucionarios tienen que seguir adelante. Estamos listos a todos. Ordeno a todos los comunistas revolucionarios del país a que salgan a las calles, en todos los lugares en donde se lleven adelante estas manifestaciones, para encarar con decisión, con firmeza y valentía a esta gente. Son ellos que han ordenado la violencia, la represión, los abusos y también la muerte de un manifestante. Yuris Laurencio Tejera, con 36 años, ha sido matado por bala en la espalda por un policía que disparó también a 5 personas más. Uno de ellos tenía 16 años. La madre de Yuris, después de la muerte de su hijo, en un acto de desesperación, se mató, se suicidó. Ningún análisis serio de la situación puede ignorar el hecho de que esta respuesta violenta del régimen no es un caso, no es el fruto de una elección, de una casualidad, sino la elección de un presidente y la orden de combatir su pueblo ha sido llevado adelante por la jerarquía militar que controla al país con violencia y fuerza y que ha modelado un sistema de país concebido para quedarse en el poder durante muchísimo tiempo, sofocando la revuelta de todos los ciudadanos a través de 3 elementos. La implementación del sistema jurídico que elimina, que quita a los cubanos toda la posibilidad de defenderse de las violaciones del Estado. Segundo, completo control de la comunicación para difundir una única ideología sobre la que se construye el consenso, o se impone, mejor dicho, el consenso. Aparatos de represión muy violentos al servicio de esta ideología, con la institucionalización consiguiente de la violencia. En pocas palabras, un régimen totalitario. Pero ¿cómo puede un régimen totalitario en el siglo XXI, cómo puede no mostrar su verdadera naturaleza y no ser reprimido por otros estados? No vamos ahora a mencionar todos los ejemplos. ¿Cómo es posible que un estado de este tipo pueda tener el sostén por parte de otros estados para sobrevivir, para ser considerado incluso como un modelo que exportar? La respuesta la encontramos en la Biblia. Todos conocemos la historia del pastor David, que mata a Goliat con una fronda. Pues lo mismo ocurre con el pueblo de Israel, uno de los episodios más conocidos de la Biblia. Todos sabemos lo que esto representa. El régimen comunista ateo se ha apropiado de este cuento, enseñándose, mostrándose como un niño que enfrenta al gigante americano. Y para hacer ello, el régimen se ha construido alianzas, siempre en contra de Estados Unidos. Antes con los países no alineados, los países comunistas, y después con las más importantes organizaciones y foros internacionales, presentándose para obtener el consenso interno e internacional como modelo alternativo a los sistemas democráticos, y presentando como conquistas el hecho de que la educación y la salud son gratuitas, como en los países más avanzados, y utilizando estas herramientas como justificación de su propio sistema político y de sus violaciones de derechos humanos. Tercero, utiliza el embargo de Estados Unidos como excusa, la excusa principal para explicar su quiebra económica debida en realidad a su desastrosa política económica y a las imitaciones del sistema socialista. Si antaño podíamos pensar que estas eran cosas verdaderas, algunos definían el régimen democrático el régimen cubano como democrático, a pesar de un partido único. Hoy no podemos decir así, no podemos hacer como si nada fuera. Hoy, señores, el Estado cubano es un Estado en quiebra. El país importa el 80% de la comida que consume. El coste de los productos de base en Cuba supera el salario mínimo del 43%. La inflación es de 77,3% en el mercado al por menor y 6.900 en el mercado informal. Tal y como lo ha dicho la señora Bayan en su intervención, según el índice anual de miseria, Cuba está en el primer sitio.
71,5% de las familias cubanas vive con menos de $117 al mes. Eso significa que familias con 3 o más personas viven por debajo del umbral de pobreza, con $1,9 al día. Eso significa 8 millones de cubanos que viven en total pobreza. Estos datos colocan Cuba como el país con el más alto porcentaje de pobres de la región, mucho más que Haití, donde el 60% de las personas vive con menos de $1,9 por día. El Estado cubano favorece también la trata de seres humanos. Ningún análisis serio de la cuestión puede ignorar el hecho de que el gobierno cubano ha utilizado la migración como arma política en contra de Estados Unidos u otros países considerados hostiles. El Estado cubano alenta el tráfico de seres humanos con 2 objetivos. Por un lado, porque necesita limitar la presión social que existe en el país. Y por otro lado, porque los cubanos que emigran son una fuente de ganancia para el Estado, porque envían dinero, pero también una fuente de destabilización de los países que lo reciben, como Estados Unidos, en los que pueden influir en las políticas y en las elecciones. El Estado cubano ha utilizado, ha explotado la trata de seres humanos sistemáticamente y de manera calculada. Muchas veces a lo largo de esos 63 años de dictadura lo ha hecho. En 1980, en 1994, con más de 35.000 cubanos exiliados. Y lo está haciendo ahora. En los últimos 5 meses han llegado en Estados Unidos más de 46.000 cubanos, muchos más de los de la crisis de Ibaselos. El Estado cubano sostiene este tráfico de seres humanos a través de alianzas con países como Nicaragua, donde allí también la democracia vive situaciones de riesgo. Por ejemplo, en Nicaragua no pide visa a los cubanos y Nicaragua se convierte en un punto de partida o una etapa intermedia para muchos migrantes cubanos. ¿Por qué hoy los cubanos huyen de su país? Huyen de la pobreza, del hambre a causa de la economía desastrosa. Huyen también de las violaciones de derechos fundamentales, de la imposibilidad de realizar sus sueños en un país que ha robado el futuro a nuestros jóvenes. Muchos de ellos han dejado sus familias, sus amigos para salir y ahora mismo, en este momento en el que les estoy hablando, están empezando un largo viaje a través de la selva entre Panamá y Colombia para llegar a Río Bravo, en manos de organizaciones criminales que controlan el tráfico de seres humanos. Muchos de ellos no logran llegar. Muchas son víctimas, muchas son mujeres, muchos son niños víctimas. Otra evidencia de la política de menosprecio del régimen cubano de cara a sus ciudadanos es que ya no acepta la deportación de ciudadanos cubanos de Estados Unidos a partir de octubre de 2001, tal y como lo ha dicho José Martí. Cuando el pueblo emigra significa que los gobernantes no han trabajado bien. El Estado cubano se encuentra en un umbral, el de una próxima revuelta social. El riesgo es más brutalidad, más violencia en la represión. El Observatorio Cubano de los Conflictos ha documentado más de 200 manifestaciones pacíficas en Cuba. Eso significa que más de la mitad está motivada por la represión y los abusos de la policía, 70% motivadas por la autoridad judicial y condenas de manifestantes pacíficos del 11 de julio. Con respecto a marzo de 2021, ha habido un aumento de 26% de los movimientos de protesta. Eso significa que hay un promedio de 7 protestas de cubanos al día. El Estado cubano legitima el uso de la violencia en la legislación cubana misma. El sistema jurídico del Estado cubano en la reforma de la Constitución de 2019 ha infringido el sistema jurídico, proponiendo un sistema jurídico que no garantiza la igualdad jurídica de todos de cara a la ley. El sistema socialista decidido por la Constitución es irrevocable. Los ciudadanos, dice el texto, tienen el derecho de combatir con todos los medios, inclusive la lucha armada, en contra de cualquier persona intente derrumbar el sistema político, social y económico establecido por esta Constitución. El artículo 5 dice que el Partido Comunista es la fuerza política más elevada del gobierno, colocándolo por encima de la Constitución.
considerando que cuando se habla de democracia se habla de la posibilidad de alternancia del poder, eso es excluido por el artículo 5 de la Constitución, que dice que el comunismo es el partido más importante, pues no existe ninguna independencia, tampoco de los sistemas jurídicos. Estos aplican la ley, que no prevé ningún mecanismo de control de sus acciones. Para comparar con Italia, una comparación que puede ser interesante, la prohibición de manifestaciones políticas es fundamental para el Estado. Eso significa garantía de participación de todos a la organización política de un país, como dice el artículo 3 de la Constitución italiana. La fuerza que aplica el Estado, por lo tanto, es legítima porque la ley de nuestro Estado no garantizan, no reconocen tampoco la protección de vida a todos los ciudadanos que no son considerados iguales de cara a la ley. Por consiguiente, el Estado cubano penaliza la libertad de expresión y cualquier forma de protesta. Desgraciadamente, siento mucho, pero tienen que resumir porque los 5 minutos que tenían a su disposición ya se han acabado. ¿Puedo concluir, por favor? Sí, gracias. Naturalmente puede concluir. Solo quisiera agregar que el tempismo político juega un papel importante. En política es no solamente una cuestión de atención, sino que hay que trabajar pacientemente y llegar en el momento justo. Los resultados se obtienen cuando uno se encuentra en el momento justo. No son necesarias décadas para llegar a un objetivo. Naturalmente, tenemos que considerar también la opinión pública, lo que también se ve en los medios de comunicación. Los medios de comunicación hablan del escándalo, de un abuso, de un problema, y el escándalo se vende bien si todo el mundo habla. El factor tiempo es importante. Más tiempo pasa, más el tema desaparece de la agenda pública. Por lo tanto, hay que trabajar rápidamente, hay que intervenir ya. La política no debe naturalmente seguir lo que dice la opinión pública sin hacer sus reflexiones, sin reflejar las dinámicas de su partido, pero la política tiene siempre que reafirmar los valores que son el corazón de las democracias, o sea, libertad, igualdad, justicia, respeto, tolerancia, pluralismo y participación. Hoy vemos un clamor interno siempre más importante con respecto a lo que podríamos llamar la cuestión de Cuba, de la que se habla siempre más en el mundo. Miles, cientos de miles de cubanos dentro y fuera de Cuba están alimentando una única voz, un grito hacia la libertad. Desde aquí podemos simplemente ser el megáfono de este grito. Le rogamos que no sean indiferentes a nuestro llamamiento, hagan todo lo posible para que nuestros hermanos italianos nos escuchen. El tiempo lo pide, la urgencia lo pide, la opinión pública lo pide, la historia, la justicia lo piden. Muchas gracias. Sí, gracias. Ahora no sé, quizás podríamos pasar la palabra a algún compañero que está conectado con nosotros y luego le vamos a pasar la facultad de intervenir también para responder, para contestar. Abogado Pellitero, ¿qué le parece? ¿Hacemos así? Porque hemos llegado ya fuera de tiempo y entonces pasaría la palabra ahora a la compañera Formentini y luego para la respuesta le paso la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Y gracias a todos los invitados por los testimonios tan importantes que nos acaban de presentar. Conocemos muy bien la situación de Cuba, una situación que seguimos siempre con gran atención. Estamos al lado del pueblo cubano, también nosotros como partido de la Liga, por lo que se refiere a peticiones de libertad, democracia y elecciones. Les enviamos un abrazo muy grande. Sus sufrimientos son infinitos, las torturas son terribles, una dictadura que está fuera del tiempo y de la historia, que desgraciadamente sigue sobreviviendo. Pero quisiera hacer una pregunta que es muy importante. Han hablado del papel de Rusia.
pero no han hablado del papel de China en absoluto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuán importante es hoy para la sobrevivencia del régimen de la dictadura cubana el papel de China? He leído que en la represión de las manifestaciones libres del 11 de julio pasado, el control de las telecomunicaciones a través de compañías como Huawei o ZTE ha sido posible gracias justamente a la colaboración con China. ¿Qué opinan? Gracias. Sí, gracias. Gracias al compañero Formentini. Ahora, abogado Rodríguez Pellitero, ¿quiere contestar? Y quizás brindar algunos elementos de su ponencia, pero por favor rápidamente. Gracias. Quisiera añadir un elemento a lo que han dicho mis compañeros. Voy a intentar hablar rápidamente. El 11 de julio ha sido un día histórico para los cubanos. Miles de ciudadanos han manifestado espontáneamente, pacíficamente en las ciudades de toda la isla. Ha sido una manifestación espontánea enorme que nadie se esperaba. Yo estaba en Valencia, la ciudad española en la que vivo, y de inmediato, perdón, estoy un poco emocionado. Decía que de inmediato nos encontramos en la plaza de la catedral con muchos otros cubanos para esperar la libertad que desgraciadamente no llegó aquel día. Estamos convencidos, sin embargo, de que todos los cubanos tienen el derecho de tener derechos. Esa es una frase hermosa, ¿no?, que dijo Osvaldo Payá, que fue asesinado por el régimen. Tenemos derecho de tener derechos. 60 años de ideología unitaria han causado un perjuicio antropológico muy grave. Y esto fue denunciado ya en 1998 por el arzobispo Pedro Maurice, que es justamente el que acogió Juan Pablo II en Santiago de Cuba. Él dijo una frase que resume muy bien. Dice: Santidad, le presento un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. Pero los cubanos, 60 años después, con toda su valentía, o sea, 20 años después de la visita de Juan Pablo II, con toda su valentía han empezado a gritar: libertad, basta ya con la mentira, basta ya con la dictadura. Y las consecuencias evidentes de estas manifestaciones populares han sido 1.900 años de cárcel para 128 cubanos. 1.900 años de cárcel. Son penas desproporcionadas que no existen ni en aquel país enemigo histórico de Cuba, según ellos, que es Estados Unidos. Estas grandes consecuencias no son un caso, sino que son el resultado de la ausencia del Estado de Derecho, de juicios viciados, de un Estado controlado por la voluntad del gobierno, de tribunales que no aplican la ley con justicia. Yo estoy hablando aquí con muchos de ustedes que son abogados. En Cuba hay 2.048 abogados. Los únicos abogados autorizados a representar a los ciudadanos, o sea, uno para 5.500 cubanos. Y estos abogados mismos no pueden utilizar sus facultades profesionales. Sus deberes deontológicos de cara a sus clientes están sustituidos por la defensa del Estado político cubano, bajo la amenaza de una radiación profesional. Por consiguiente, los ciudadanos cubanos sufren un sistema judicial proyectado para negarle cualquier beneficio previsto por la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1948, los cubanos, teníamos juristas prestigiosos también en aquel entonces, pues uno de ellos fue uno que formaba parte del comité de redacción de esta Declaración de los Derechos Humanos. Y un siglo después, casi un siglo después, Cuba es un país que no respeta esta declaración. Nunca creyó en esta declaración. Tendría muchísimas cosas por decir, pero si me permiten 2 minutos más, quiero concluir diciendo lo siguiente. Tenemos 3 elementos que hacen que el gobierno cubano pueda en el día de hoy seguir existiendo, gobernando la isla de esta manera. 1, las relaciones políticas, según la que algunos estados
como Italia u otros Estados miembros apliquen criterios distintos para la violación de derechos humanos en Cuba. Los negocios con empresas presentes en Cuba, cancelar los derechos públicos y subvenciones que estados como Italia, por ejemplo, les brindan en programas de programación. El primer punto, un punto evidentemente político que acabo de comentar, es un punto por el que el pueblo cubano es víctima de uno de los experimentos más largos de la historia, mostrando que deprivando a los ciudadanos de su capacidad de elegir se podía llevar a todos hacia una sociedad más justa e igual. 60 años después hemos visto que no es así. El Estado cubano viola todos los convenios internacionales sobre los derechos humanos. La condena del Parlamento Europeo ha sido firme. 3 condenas simplemente en el año 2021. En ese sentido, junto con Rosa María Payá, nos preguntamos, ¿por qué Italia? ¿Por qué los demás Estados miembros han o pueden mantener en vigor un acuerdo de diálogo político y de cooperación con este país? Unos diálogos, unos acuerdos que no ayudan al pueblo cubano, sino que permiten simplemente asegurar la fortuna de la casta militar y política cubana. El segundo punto que hemos identificado tiene que ver con las empresas que de alguna manera son cómplices del Estado cubano. Por ejemplo, el grupo Meliá Hoteles International o TriStar tienen casi 60 hoteles en Cuba. La empresa de construcción Bouygues Internacional francesa es partner y desde 1999 ha construido 22 proyectos de hoteles de lujo, 5 estrellas, o sea, el 50% de las habitaciones disponibles en Cuba. Pues ninguna ha sido visitada por un cubano, nunca. O yo nunca he podido estar allí porque no podía pagar, tampoco entrar en ese tipo de hoteles. Para trabajar en Cuba, estas empresas mismas han tenido que aceptar las leyes cubanas que afirman que el Partido Comunista es la fuerza motriz de la sociedad, que declaran ese sistema político como irreversible y que piden a los ciudadanos luchar en contra de los que no están de acuerdo con esta ideología. Tercer punto, y con esto concluyo, el tercer punto es la deuda del Estado comunista. Cuba, como decía el presidente de nuestra asociación, es un Estado en quiebra. El Club de París condonó 8,5 mil millones de dólares de los 11 mil millones que Cuba debía. Italia es el cuarto acreedor de Cuba y Cuba tiene una deuda extranjera de 18 mil millones en 2018 y esta deuda es una deuda debida únicamente al sistema político de Cuba, de comunismo y del gobierno. Rusia dejó 90% de 35 mil millones de dólares americanos. Y Cuba le debe ahora solo 3 mil millones. Esos son los regalos de la época soviética que se quedaron. Y los rusos, gracias a los acuerdos que están en vigor en este momento, gracias a la defensa sin pudor de Cuba en la ONU, es el precio que han tenido que pagar. Cuba no es un destino seguro para las inversiones extranjeras. No somos nosotros, dicen, sino que es SACSI, que es la sociedad de seguros italiana, especializadas italianas. Porque dicen que Cuba le dan, paga las deudas, falta de pagos, momento de los casos. Quiero decir que Italia es uno de los países que más ayuda a Cuba, pero debemos decir que estas ayudas son ayudas para los institutos controlados por el Estado cubano. El diccionario jurídico de la Unión Europea define claramente lo que es una sociedad civil. Dice que la sociedad civil son asociaciones no controladas por ningún gobierno, que profesan una ideología libre, que eligen, y esto no es el caso de Cuba. En Cuba las asociaciones que existen son asociaciones que
forman parte de la Constitución, que están definidas por las leyes que estriban de esta Constitución. Son un sistema cerrado, un sistema del que no puedes formar parte si no formas parte del Estado, del gobierno. Y para concluir, me pregunto, ¿el régimen cubano mismo no será el único obstáculo al bienestar social, económico del pueblo cubano? ¿No es el que impide la democracia, la libertad de pensamiento, de expresión, de ideología a los cubanos de todas las razas, niveles sociales? Y puesto que estamos en Italia, quisiera hablar de comida, porque me gusta mucho la comida italiana. En 1940, uno de nuestros más conocidos sociólogos, Fernando Ortiz, definía la cultura cubana como una comida típica cubana, el ajiado, que es un potaje, y decía que los cubanos son un conglomerado heterogéneo de razas y culturas distintas, muchas carnes, muchas culturas que se desintegran en una única sopa social. ¿Cómo es posible entonces que un país con una tal diversidad pueda pensar de una misma manera? ¿Cómo un gobierno puede pretender controlar el destino de 11 millones de cubanos imponiendo una única ideología? Gracias por escucharme. Gracias. Gracias, abogado. No sé si hay otros compañeros que quieren intervenir a distancia. Mientras tanto, yo también tengo una pregunta, que es la siguiente. Hace años que no viajo a Cuba y me pregunto lo siguiente. ¿En Cuba sigue habiendo el doble sistema para la compra de bienes? O sea, un sistema reservado a los turistas donde se paga en dólares y un sistema para los habitantes, los residentes, donde se paga con otra moneda. ¿Este doble sistema sigue existiendo? Esa es mi pregunta. Y segundo, Cuba importa maíz de Rusia, puesto que, como han dicho, 80% de los bienes alimenticios son importados. Mi pregunta es la siguiente: ¿importan también maíz de Rusia? Y porque la pregunta es si la guerra influye en la seguridad alimenticia de los cubanos, o podrá influir. No sé si alguien puede contestar a esta pregunta. Sí, si quiere puedo contestar. Uno de los grandes culpables, diría yo, de la crisis actual de Cuba, se ha dicho quizás con alguna intención un poco rara, ha sido la política de reordenación económica del gobierno. El gobierno, después de 3 décadas de una doble moneda, decidió eliminarla en el peor momento, o sea, a principio de la pandemia de COVID. Por lo tanto, como el presidente de la asociación acaba de decir, hay una inflación oficial que es del 70%. Y esto es insólito, ¿no? En el mundo entero. Pero luego hay otra inflación, que es la del mercado informal, o sea, el verdadero mercado que sostiene las familias, es de 6.000%. ¿Qué significa esto? Pues significa que el sistema que han diseñado hace que cualquier persona, sea extranjero o cubano, que entre en Cuba, tiene que cambiar cualquier tipo de moneda que tenga. Así que hay una única recogida de moneda fuerte y los cubanos, para adquirir bienes no producidos en Cuba, naturalmente pueden acceder a ellos solamente utilizando una moneda virtual que les permite, solamente esta moneda le permite acceder a algunas tiendas donde pueden encontrar la cantidad de bienes que necesitan. Y para contestar a su segunda pregunta, sobre el maíz, sí, Rusia tiene intereses muy fuertes en Cuba, sobre todo de tipo militar. Por lo que se refiere
la lucha contra el hambre, contra la hambruna y las grandes necesidades del pueblo cubano, los socios normales para el maíz son Vietnam, creo, y otro país del que se importa maíz. Solo quisiera agregar que el socio comercial principal de Cuba son Estados Unidos. En las últimas décadas las exportaciones han aumentado siempre. La importación de bienes alimenticios, sobre todo de primera necesidad, como el pollo, por ejemplo, o otros productos. Imagino que el maíz también, el arroz y otros productos proceden de Estados Unidos. Bien, gracias, muchísimas gracias por estas ponencias tan exhaustivas. Gracias por brindarnos este marco muy preocupante. Yo comparto con ustedes su angustia, también su sentimiento de rabia, porque después de 60 años, seguir con un régimen que no permite ningún tipo de abertura y de libertad es terrible, y esto naturalmente tiene consecuencias en la calidad de la vida de las personas. Y es preocupante también la represión que el régimen está llevando adelante con respecto a las protestas legítimas y pacíficas. Así que intentaremos seguir lo que ocurre, intentaremos seguir haciendo nuestro deber, tal y como acabo de comentarles. Últimamente hemos promulgado una resolución aprobada con amplia mayoría, y desde este punto de vista sería, digamos, no tenemos ahora nuevos elementos para otro movimiento parlamentar, puesto que la situación no ha cambiado, no tenemos elementos nuevos, eso quiero decir, pero seguiremos viendo la situación y pasaremos sus recomendaciones también a los que a nivel del gobierno tienen que tomar decisiones a nivel bilateral. Gracias, presidente. Quisiera agregar un comentario. Estoy, sin embargo, me doy cuenta del poco tiempo. Yo hablaba de las subvenciones porque tenía un ejemplo. 1.800.000 que han sido dados para mejorar las condiciones de vida por parte de la Agencia de Cooperación Italiana. Mejorar las condiciones de vida, sobre todo de las mujeres y los jóvenes. Reforzar el marco institucional local, promover la economía circular. Pues nosotros trabajamos también junto con plataformas que se ocupan de defender a las mujeres en Cuba. Nos dicen que en Cuba la violencia de género, por ejemplo, no es un crimen en este momento. Se prevé que el gobierno hable de ello en 2028, pero según la Asociación Red Femenina de Cuba, de aquí a 2028 habrán muerto 400 mujeres cubanas. Otras plataformas como Yo Sí Te Creo y la revista Anastasia han declarado que el día 8 de marzo no había nada que festejar en un país en el que ha habido 34 asesinatos de mujeres en 2021 y donde 76 mujeres están en la cárcel ahora mismo porque a veces han defendido sus hijos. Ha habido un aumento de la violencia, un aumento de la mortalidad materna y de los embarazos precoces. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los fondos que Italia dedica con el esfuerzo de los italianos, por qué estos fondos, este dinero tendría que mejorar la sociedad cubana no lo hace? ¿Dónde están los resultados? La propuesta, puesto que usted me pregunta cómo ayudar, pues la propuesta es la siguiente. Proponemos un marco de colaboración con las autoridades italianas en las que se apoye realmente la sociedad civil cubana, o sea, la sociedad que lucha para la democracia, no la sociedad de los cubanos que están fuera, porque muchos de ustedes de nosotros estamos fuera y ofrecemos nuestra contribución a los cubanos que están dentro, que son nuestras familias. Yo tengo 2 abuelas en Cuba. Entonces, eso es lo que pedimos y eso se puede hacer también en el marco
del acuerdo de cooperación que existe ahora, pero no se está haciendo. Nosotros lo que preguntamos es que ellos que están aquí presentes, por ejemplo, sean reconocidos, que haya un diálogo, que se nos pregunte dónde pueden ir estos fondos, dónde deben llegar estos dineros. La única asociación que existe allí es la Asociación de Mujeres Revolucionarias Cubanas, pero es ideológica, forma parte del gobierno. Gracias, sí, todo es muy complicado porque la cooperación es un órgano institucional que puede, digamos, intervenir con proyectos específicos a través de canales que existen. Si allí no existe una asociación distinta con respecto a esta Asociación de Mujeres Revolucionarias, no hay, digamos, un destino. Debe existir una asociación allí para que nosotros podamos mandar el dinero. No es fácil inventar una manera de ayudar independiente del control del gobierno. No es fácil, porque si tenemos que actuar allí tiene que estar el destinatario de nuestros fondos. Pero vamos a ver cómo quizás a lo mejor tener más garantías con el utilizo de este dinero. Ahora tengo que clausurar la reunión. Muchísimas gracias. Esta no será la última vez que nos encontremos. Gracias.